A nuestros amigos del Perú y del mundo que nos siguen por la internet, muy pero muy buenas tardes. Hoy con nuestro programa del día, miércoles 29 de agosto del año 2012, estamos en el programa deportivo Alianza Corazón, programa con corazón y sentimiento aliancista, dirigido a toda esa gente linda que quiere y ama y también sufre con esta institución centenaria y decana del fútbol peruano como es nuestra Alianza Lima. Como siempre, acompañados con Mario para hablar de todo lo que acontece alrededor de este equipo blanqueazul, mi querido Mario. Muy buenas tardes, Armando, buenas tardes a todos nuestros amigos y socios, hinchas y parciales del Club Alianza Lima, nuestro club más grande que hay en el Perú. Estamos como siempre a tu lado para los comentarios y análisis de algunas cosas importantes que nos depara el fútbol. Lo importante, Mario, lo que nosotros decíamos al comienzo de esta semana, después del triunfo de Alianza Lima entre el Sport Boys, qué bonito fuera que, porque ya el lunes, el martes, salieron noticias que están por venderse a Reina, Albarracín, Bazán, y nosotros decíamos con nuestro sentimiento aliancista de que ojalá se pueda concretar de que este equipo se quede. Decíamos que ya José Soto tenía un equipo base formado y que la manera de tener mayor ingreso económico no solo era con la venta de jugadores, sino teniendo un equipo que realmente llame la atención, llene las tribunas y de esta manera Alianza pueda resarcirse de los grandes problemas económicos. Y la gran noticia de hoy es que la señora Susana Cuba Pinto, y creo que con José Soto y con los integrantes de un comité de notables, decidieron que ya no se va nadie más de Alianza. Esto es lo importante, esto es saber de que se respalda el trabajo y lo que nosotros pensamos y lo decimos acá, era algo que podía tener vamos a decir, un eco, una resonancia a que esto se haga cierto. Y la verdad que hoy se ha hecho cierto eso, Mario, y eso es importante. Efectivamente, me complace, me complace muy de veras esta noticia y como siempre lo hemos dicho y tú lo has dicho también en primera instancia, armar un equipo cuesta y cuando el equipo se está armando
hoy ya tendremos la información. Tarapoto, y de Tarapoto nosotros somos selváticos, Mario. El equipo se tiene que estar desplazando por tierra a la ciudad de Moyobamba, que son en un camino normal es de 2 horas de desplazamiento terrestre, pero hay veces que la carretera está tan mala por las lluvias. Pero en esta época, Mario, tú has estado, conoces lo que es Pucallpa, Iquitos, Tarapoto. La selva en esta época creo que amanece entre 30 y 32 grados de calor. Y a esta hora que va a jugar Alianza a la 1:45, quema. Yo creo quema, Mario. Quema, no hay nada que hacer. No baja de 35 grados. Y eso, Alianza, Pepe Soto y el cuerpo médico tiene que superarlo. Hay que hidratar a claro, por supuesto. Y eso va a ser importante, Mario, porque creo que Alianza en la primera parte fue a Tarapoto, pero en este mes de agosto, que en la selva se llama el verano, porque hay la merma de los ríos, sale las playas, el calor es insoportable, pero Alianza ya lo tiene todo preparado. Tenemos reiterar la programación de la 33ª fecha o la tercera de las liguillas. En la liguilla A, Universitario enfrenta al Sport Huancayo a las 7 de la noche el sábado 1 de septiembre en el Estadio Monumental del Club Universitario, que va a tener un preliminar, un partido también retrasado de la fecha número 18 de reservas. Universitario enfrentará a Sporting Cristal a las 16:30. Quiere decir que se inicia en el grupo A con un doblete preliminar, reserva de Universitario con Sporting Cristal y de fondo Universitario con Sport Huancayo. Por la misma Serie A, el día domingo 2, en el Estadio Heraclio Tapia de la ciudad de León de Huánuco, León de Huánuco enfrentará al FBC Melgar a la 1:30. En el Estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco, el día domingo a la 1:45, Cinciano con Cobresol, y se cerrará esta llave en el Estadio Manuel Rivera Sánchez, José Gálvez con Intigas, el domingo a las 16. Yo creo que en esta llave, Mario, las diferencias en el sentido de que ¿quién puede llegar más rápido al título? ¿Quién puede llegar más firme al título, no? Yo creo que la diferencia de puntos le da al Cristal una tremenda ventaja. Yo creo que en el grupo de Alianza, donde está los equipos como Unión Comercio, como Juan Aurich, Garcilaso, León de Huánuco y Melgar, la cosa es un poco más peleada arriba. Efectivamente, tú sabes bien pues que el campeonato ha sido transparente, estas llaves han sido transparentes para poder dirimir lo que viene para la segunda etapa del campeonato. Y nosotros los analistas estamos muy seguros que vamos a tener una buena ubicación. Se cierra la fecha, Mario, por el grupo B, el sábado en el Estadio Miguel Grau del Callao, a las 3:30 de la tarde, Sport Boys contra la Universidad César Vallejo. Los chalacos han dicho bien claro, Mario, para ellos no lo tienen perdido. Y creo que la victoria de Alianza, o 4-0, es una goleada, fue holgada contra el Boys, pero hasta que no se encontró el primer gol, el Sport Boys fue un rival difícil, Mario. Como siempre, tú sabes que estos clásicos de antaño y de la actualidad siempre se mantuvieron de la misma forma. Claro. Por supuesto que Sport Boys en aquel entonces era un equipo que no bajaba del 4º lugar. Lógico, es un histórico en el fútbol peruano. Entonces ahora, lamentablemente,
no solamente el Boys ha bajado en su condición de categoría futbolística, que todos hubiéramos querido que la mantenga. Claro. Se complementa la fecha, Mario, por el Grupo A, Sporting Cristal con la Universidad de San Martín el día domingo a las 11:30 de la mañana. Este ya se ha hecho un horario usual, ¿no? Generalmente decíamos que era un horario inusual, pero ahora es usual, ¿no? Antiguamente pues se jugaba a las 11:30. Todavía los tripletes, claro, 11:30, 1:30 y 3:30, claro, ¿no? Entonces no es raro para nosotros, es usual. Antes se llamaba, Armando, a secar la cancha. Claro, sí. O sea, y los caras no querían secar la cancha. Este partido va a ser en el Estadio Alberto Gallardo en San Martín, el mismo día domingo por el Grupo B a la 1:45 en el Estadio del Instituto Peruano del Deporte de Moyobamba. El Unión Comercio local enfrentará a la Alianza Lima. Y se cierra el domingo también por el Grupo B, el Juan Auris, que están reclamando que hay una mano negra por el partido que perdieron contra el FBC Melgar. Juan Auris se enfrentará al Real Garcilaso el domingo a las 4 de la tarde en el Estadio Elías Aguirre. La tabla de colocaciones, Mario, la vamos a dar en forma general, porque hay Grupo A, Grupo B. El Grupo A, ya sabemos que lo comanda Sporting Cristal, pero en la tabla general también el Sporting Cristal es el puntero con 61 puntos, le sigue el Real Garcilaso con 60 puntos, con un partido menos Cristal, pues porque se ha reprogramado el partido con el Cobresol. En el tercer lugar, el César Vallejo con 58 puntos. Estos fueran los 3 equipos que tuvieran derecho a participar en Copa Libertadores, Mario. Efectivamente, son los 3 equipos que han mostrado hasta el momento una regularidad en su juego y, por qué no decirlo, en la expectación que ha creado ante sus parciales. Y Mario, ¿por qué se puede decir, adelantar ya, que estos sean los 3 equipos de Copa Libertadores? Porque el cuarto lugar está el sorprendente José Gálvez a una diferencia de 8 puntos, porque tiene 49 puntos. Con 48 puntos está el Juan Auris, en el sexto lugar el Inti Gas con 45 y en el séptimo el Melgar con 44. Estos fueran los equipos que fueran a la Copa Santander. Si en este momento ya fuera por terminar el campeonato. Y estás hablando, Mario, de los 7 equipos que clasificarían para Copa Libertadores y para la Copa Santander. Solo hay un equipo de Lima, Sporting Cristal. Real Garcilaso, César Vallejo, José Gálvez, Juan Auris, Inti Gas y Melgar son equipos de la provincia del Perú. En el octavo lugar, Huancayo con 44 puntos. En el octavo, Huancayo con 43. En el noveno, Universitario con 42, que con un partido menos de ganarlo hiciera 45 y estaría clasificando para un torneo internacional. Unión Comercio, rival directo de Alianza con 42, León de Huánuco y Alianza con 40. Es importante un triunfo de Alianza porque pasaríamos a la Unión Comercio y podríamos estar pensando, Mario, ya no tanto en la baja, sino de clasificar a un torneo internacional. Bueno, yo sigo creyendo, por circunstancias de la vida, de que Alianza siempre tiene que mantener su categoría, su liderazgo de equipo grande, y yo sigo creyendo que Alianza se va a clasificar. Argumentos sobran, hechos hemos visto. Alianza Lima es un equipo que también representa a nuestra patria con dignidad y con mucha entereza. Los equipos rivales que juegan con nosotros en esta Sudamericana, en esta Copa Santander, está prácticamente extrañado de que Alianza Lima no vaya a estos temporadas internacionales en estos 2 últimos años. Claro, y para terminar la tabla hay varias sorpresas, ¿no? Alianza en el 12º lugar con 40 puntos,
increíblemente San Martín, un equipo estelar en esta última década, Mario, Sí. está en el lugar 13º con 39 puntos, en el 14º el Cienciano con 35, y los dos equipos que en estos momentos estarían en la baja, el sorprendente Sport Boys con 25 puntos y el Cobresol solo con 13 puntos. Que ya prácticamente está destinado Para a la baja. No hay nada que hacerle. Hay después la tabla del campeonato de reserva, Mario. El campeón, al terminar la liguilla, le da 2 puntos al equipo de la primera. En este caso, el Juan Aurich con la San Martín, con 30 partidos, ya jugaron todos, están empatados con 55 puntos cada uno. Juan Aurich tiene más 24 diferencia de goles y la San Martín más 18. Para mí, tuviera que haber un partido para decidir. ¿Por qué? Porque de los partidos que están pendientes, Alianza con Garcilaso, Alianza Lima ya no hiciera más que 51 puntos, ya no. Universitario, que tiene 44 puntos, hiciera 47. Y Sporting Cristal, de 50, hiciera 53. Quiere decir que, en definitiva, los equipos de las reservas que van a dar puntos a su primer equipo son Juan Aurich y la San Martín. De cuánto le valiera al Juan Aurich para buscar algo arriba y de cuánto le valiera ese punto o 2 puntos a la San Martín para alejarse de la cola, Mario. Efectivamente, he podido observar los trabajos y los partidos que ha jugado la reserva de San Martín y he visto un plantel bastante afiatado, bien dirigido por este técnico joven, el señor Lavalle. Y bueno, hijo del gran Orlando Lavalle. Por supuesto, ¿no? Entonces es la familia, ¿no? Es la familia. Entonces hemos visto que si tú trabajas bien en las divisiones menores y sobre todo formas una buena reserva, estás asegurando un buen espectáculo y aparte de eso, un buen preliminar. Claro, eso es importante, Mario. También reiteramos de que hoy es el día en que vence para que no solo Alianza, los 14 equipos del fútbol profesional puedan reforzar a sus equipos. Si habla en Alianza, reiteramos, de Carlitos Segarra, de Pedrito García, de Villalta, los jugadores, se habla también de Juan González Vigil, jugadores que podrían volver, pero Alianza para esta segunda etapa al momento tiene el refuerzo de Miguel Mosto y de este chico Hans Tarrillo, que ha vuelto, porque este chico Hans Tarrillo, Mario, ha estado en San Martín, ha estado en CNI, ha estado en Cobresol, después que salió de Alianza. Entonces hay que tener mucho cuidado, que es un chico que tiene muchas condiciones. Otro de las buenas situaciones que tiene José Soto de Alianza, este chico Junior Ponce, que nosotros le vimos, Mario, que tiene unas excelentes condiciones, sí. Es un volante, creo, de muy buen trato de la pelota, ha estado en todo lo que ha sido esta mini temporada que ha hecho la Sub-20 de la selección peruana, ha vuelto a Alianza y está trabajando, es un refuerzo más, Mario. Efectivamente, no hay nada que hacerle, que Alianza ha puesto pues ya las miras en la gente joven y la que le va a responder para que el próximo año tengamos un equipo respetado y que también nosotros, respetando a los rivales, daremos dura batalla, dura brega en el campeonato posterior. Pero lo importante es que en este momento ya hemos solucionado un grave problema, armar un equipo. Claro, y hoy día Alianza no entrenó en las instalaciones del Alejandro Villanueva del barrio de La Victoria porque ha entrado en un proceso de resembrado. Alianza la próxima fecha es local y tiene que tener de la mejor manera su estadio. Reiteramos las declaraciones de José Soto, que lo escuchamos, Mario, en el sentido de que no se equivocó con Miguel Mosto, porque cuando José estaba en el Cristal, lo conoció
a Miguel Mostos. Miguel Mostos es formado en las divisiones menores de Cristal. Y le confesaba de que él era recontra hincha de Alianza Lima. Es por eso que Soto en sus declaraciones dice, yo no dudé porque conozco de él, sé su cariño por Alianza y esta era la oportunidad, porque Alianza ha estado en años anteriores, Mario, con la situación de querer contratarlo a Miguel Mostos, ¿sabes? Y mira, se dio cuando ya tiene más de 30 años. Sí. Alianza, Mario, entre Walter Ibáñez, Jorge Bazán, Paulo Albarracín y Jordi Reina, tiene un póker de ases que, como dijimos al principio, hay que preservar, hay que cuidar este equipo. La manera como Alianza puede tener mejores ingresos no solo es vendiendo, porque si van a vender como le vendieron a ese chico Cánovas a Europa por $300.000, es regalar, Mario, lo que es el trabajo de menores. Efectivamente, tienes mucha razón y yo creo y estoy convencido de que esto ha sido una conversación entre el cuerpo técnico, comandado por José Soto, y un entendimiento de la señora que administra... Susana Joa Pinto, claro. Nosotros, Mario, dijimos ayer con Jesús, sabemos Jesús, hoy ya está jugando la reserva de Alianza y yo no me equivoco, Mario, cuando digo que Jesús Ríos Quispe es el periodista que más sabe de menores y de realidad, porque tú te imaginas ahorita en las redacciones de los diarios, los programas, mandar a ver un partido de reserva, no les llama la atención, Mario. Pero sí. Jesús, ahorita, él está en todas. Ahorita tiene la información completa, los invitados, cuántos han pagado. Es responsable, dedicado y sobre todo trata siempre de querer justificar el por qué abrazó esta profesión. Claro. Mario, ojalá nos dé el tiempo de lo que falta el programa. Yo decía ayer que hoy vamos a repasar un trabajo personal mío antes del centenario de Alianza. Hice lo que tú ves acá, los 100 de Alianza, en referencia a los 100 años, pero esto no quiere decir si voy a hablar del primero que sea el mejor en la historia. Los que han pasado. El segundo. Hoy día llamaron a la selección peruana, saliéndonos del tema, y usted ese chico Saco Berti. Definitivamente, para mí, el técnico Sergio Magarián es un negociante. Se ha equivocado. Es un negociante, no tiene nada ese chico para ser seleccionado. Entonces, si nosotros vamos a leer, como yo lo tengo, Mario, y vamos a ir recordando qué hicieron por Alianza. Efectivamente. De los 100, yo tengo más o menos en mi bitácora, desde 1904 hasta 1912, como 1.136 jugadores que vistieron la casaquilla de Alianza. Y para mí, los 100 que tienen una recordación en la historia de Alianza, lo vamos a comenzar a decir uno por uno, Mario. Correcto. Juan Teófilo Cubillas Arizaga. Muchacho formado en las divisiones inferiores de Alianza Lima, identificado a la familia con Alianza. Mundialista peruano, ídolo del fútbol peruano. Ejemplo a las juventudes. Dentro y fuera de la cancha, un señor. Goleador de mundiales. Efectivamente. Profesional, aparte también del fútbol profesional. Y como yo digo, Mario, en el sentimiento de todos los aliancistas, porque todos los años, Mario, hace muchos años, los niños, los jóvenes, los actuales, los viejos, los máster, gozamos de ese don de gente cuando él celebra la Navidad del niño aliancista, aunque sea, Mario, sales con tu kilito de arroz, sí, pero sales siempre contento. Contento. Claro. Ese, Juan Teófilo Cubillas Arizaga. No el número 2 en colocación, sino en lo correlativo. Alejandro Villanueva Martínez. De acuerdo a lo que nos han contado, porque éramos nosotros muy muchachos, muy criaturitas. Fue un fenómeno del fútbol y no lo ha dicho nuestras parciales, lo ha dicho la afición, el rival, la U, el Ciclista Lima Association, la gente que jugaba antes, el Tarapacá, el Alianza Progreso, ¿no? Todos esos clubes de aquel entonces, donde Alejandro, y sobre todo los países donde él recorrió,
¿no? Entonces Alejandro Villanueva es un ícono del fútbol peruano y hecho en Alianza Lima. Mario, trágaseme el trabajo mío, podemos decir el estudio, que no me gusta decirlo. Para mí, sin Alejandro Villanueva Martínez, el Manguera, Alianza no hubiera llegado a los 100 años, Mario. Alianza fue fundado un día viernes 15 de febrero de 1901 por las noticias que en Europa se jugaba el Fallbach, pero ya en los años 20, 30, la figura de Alejandro Villanueva fue inmensurable. Es más, maestros, genios de la música, poetas como Felipe Pingo Alba lo llamaban el maestro, el único, el genio. Ese fue Alejandro Villanueva Martínez. En el número 3, Juan Valdivieso Padilla. Mi entrenador. El mago. Y un gran hombre, ¿te acuerdas lo que lo hemos visto? Yo lo he visto ya veterano jugar en la cancha del Puente del Ejército, aquel entonces, en el año 46, 47, partido de veteranos. Don Juan a veces se ponía en el arco y demostraba el por qué había sido considerado el mago y quien tapó pues 5 penales en Chile. En Chile fue de nuevo el mago, pero fue el arquero que debutó en un mundial, en el primer mundial, en 1930. Don Juan Valdivieso fue el arquero de la selección peruana. Él también tiene un récord, Mario. No hay en el fútbol peruano un jugador que haya hecho 7 goles en un partido. El único es don Juan Valdivieso Padilla, que de arquero. ¿Por qué? Porque él, Mario, era un velocista. En esos años, él ponía 11 segundos en 100 metros. Y eso le valió para tener esa agilidad también en el arco. En el número 4, un grande en la historia, recordado, pero Pablo Perico León García. Por supuesto, Periquito. Sí, compartiste con él. No, en la selección jugó con él. Y aparte de eso, lo he visto en muchos partidos jugar a Perico con una excelente calidad, con una brillantez. Perico alegraba hasta los rivales. Otra gran cosa de Pablo Perico León. Muchos dicen, con el respeto a Valeriano fue antes. Después de Perico no ha habido un cabeceador, Mario. Bueno, porque sus goles eran de cabeza también. Sí. Perico hacía bonitos goles de cabeza, pero Valeriano, que también estuvo en Alianza Lima, claro, fue un goleador nato, un hombre que su cabeza parecía una patada. En quinto, número 5, mi ídolo, lo más grande que yo vi, el maestro Víctor Pitín Segarra Salé. Extraordinario. Un malabarista, extraordinario. De hecho, en la delantera de Alianza Lima, jugó en las selecciones juveniles, infantiles de la selección peruana, llegó a la selección peruana grande, tan adulta. Si bien es cierto, no tuvo el éxito esperado, porque las campañas no solamente dependen del buen juego, depende también de los triunfos. Claro. Y entonces, pero Pitín dejó uno grande del fútbol peruano. En el número 6, José María Lavalle Covarrubias. Puntero derecho. La sombra de Gestío. No hay nada que hacer. Deslumbró en el Mundial del 30, marcando al mejor jugador en ese tiempo, el bicampeón olímpico, Gestíos, con José María Lavalle. Con el número 7, lo conociste, estuviste con él, te dijo, negrito, ¿qué haces en el camarón de la U? Don Cornelio Heredia Zambrano. Chinchano. De los bombones de Chincha. Capitán, el gran capitán. El gran capitán. El mago. El mago, don Cornelio Heredia. En el número 8, Carlos Gómez Sánchez. El Tábano. El Tábano, extraordinario puntero, ¿no? En esa época, para llevar a un jugador de la calidad de Carlos Gómez Sánchez de Argentina, tenía que ser Carlos Gómez Sánchez. Tenía que ser Carlos Gómez Sánchez. En el número 9, un grande, campeón del mundo, Víctor Benítez Morales. Back central de aquel entonces, que sustituyó a Guillermo Delgado. Y prácticamente fue por ese motivo que Guillermo enrumbó a España y no volvió más. Claro, no. El que heredó de José María Lavalle, don Adelfo Magallanes Campos. Puntero de extraordinario puntero, ¿no? El bólido. Claro, don Adelfo. Don Adelfo, el bólido. Y entrenador de Alianza Lima, campeón varios años. En el número 11, Félix Castillo Tardío. Señor. El aretino. Aretino Pertinaz, Río Payanga. Para muchos. Eran los caballos que estaban en ese momento de moda y que eran pues los que marcaban
la estadística y la hípica. Para muchos, el más veloz puntero que ha tenido el fútbol peruano. En el número 12, Juan Emilio Salinas López, el feo, María Bonita. Hacía goles hasta durmiendo. Hasta durmiendo, o sea, el más grande goleador en la historia de Alianza. En el número 13, le tengo un cariño, don Juan de la Vega Durán. Por supuesto, Juanito, que fue de Alianza también en un momento determinado. Claro. Jugaba partidos amistosos con nosotros en infantil y después desapareció. Y después posteriormente apareció en el equipo de ese Petrovic. Claro, de Rado Petrovic. Sí, entonces ahí apareció. Con Manuel Grimaldo. Y después vino la Alianza. Después vino la Alianza. Con Manuel Grimaldo y formaron una media volante extraordinaria. En el número 14, Guillermo Delgado Quinteros, el León de José Díaz. Mira. Tremendo jugador, ¿no? No hay calificativo para Guillermo Delgado en sus mejores momentos y hasta antes que se vaya a España. Era el León de José Díaz. En el número 15, Juan Quispe Vila, la víbora. Oh, don Juanito, mi tío Juan. Tuve la suerte de tener la amistad de don Juan Quispe, extraordinario. En el número 16, otro grande para muchos, Óscar Sánchez. Guaki. El latigazo. El latigazo, ¿no? Claro, Guaki extraordinario. Se jugó en River Plate de Argentina, después fue a Gimnasia de Esgrima en La Plata. Claro. Vino a Sporting Cristal y ahí terminó su carrera futbolística. Dictó cátedra. En el número 17 y 18 hay dos hermanos que muy pocos de repente los jóvenes conocen, pero son los grandes partícipes de los triunfos de Alianza, campeón 27, 28, 31, 32, 33, 34, Filomeno y Domingo García. Oh, claro que sí. Dos grandes jugadores. Claro. En el número 19, el que más títulos ha ganado con Alianza, Jorge Cocchoy Sarmiento. Puntero extraordinario. Puntero extraordinario. En el número 20, un grande viviente en la historia de Alianza, Hugo Sotil Llerén. También. El Cholo Sotil. Claro, fue mi jugador en el Galear de la Victoria. Nació en Alianza, pasó al Galear de la Victoria, jugó en la Liga. Claro. Posteriormente se llevó a Municipal, brilló en Municipal, se fue a Barcelona de España, triunfó en España y regresó a la Alianza Lima para ser campeón. Para ser campeón. En el número 21, Demetrio Negra, un antiguo también, un gran puntero en Alianza. En el número 22, un grande, el Patrullero González. Indudablemente, qué accento extraordinario. Extraordinario. Mando, don de mando, ubicación, temperamento y una gran calidad en el juego, así mismo de persona. En el número 23, el segundo mago en la historia de Alianza. El primero fue don Juan Valdivieso Padilla. El segundo mago, Rodolfo Bazán Campos. Compañero nuestro del barrio de Pizarro. De Rímac, pues, claro. Y aparte de eso, jugó en el Sucre primero, por las divisiones menores, y pasó a la Alianza Lima, donde se consagró, sacándole el puesto a uno de los grandes arqueros de Alianza Lima, ¿no? El número 24, pequeñito, pero de qué calidad, de Manuel Grimaldo León. ¡Oh! Tremendo. Tremendo jugadorazo, ¿no? Claro. En el número 25, Máximo Mosquera Segarra, el tío Vides. Jugador de Alianza Lima, de Deportivo Municipal, destacó en el fútbol colombiano, fue un jugador excelente, malabarista, que deleitaba en ese entonces a la afición peruana y también en el extranjero. En el número 26, el maestro César Cueto Villa, vigente en el fútbol. Interior izquierdo. Hombre que armaba en el medio campo y hacía espectáculo. Figura viviente de la historia de la Alianza, el mariscal José Velázquez Castillo. Oh. Gran jugador, claro. Extraordinario, brilló en el Mundial de Argentina. Sí, señor. En el número 28, yo siempre le digo a Mañueco, ponte de pie, Jaime Duarte Huerta. Sí, señor. Jugador que nació en Alianza Lima y nació en el fútbol también para la consagración en el Campeonato Juvenil 74 en Arica, Chile. Claro. Bajo mi dirección. Grande Jaimito Duarte, no solo en Alianza, en selecciones peruanas. En el número 29, un tío tuyo, don Teobaldo Guzmán. Tremendo mi tío. Jugador, ¿no? Que jugó en Argentina, destacó por muchos años en Buenos Aires y volvió a regresar. Anteriormente había jugado en el Deportivo Municipal. A mí me dijo don José Soriano, el caballero del deporte, del fútbol, me dijo, con el más grande back que jugué en mi vida,
se llamaba don Teobaldo Guzmán. Era Y todo. hice la reunión cuando se encontraron. Qué lindo. Sí, hice la reunión. Porque don José era un señor, Ah, un caballero. En el número 30, don Félix Fuentes Cordero. gran Back central, Back central. el único que lo paraba Valeriano. Y también le tapó un penal a Lolo. Efectivamente. Claro. Sí. En el número 31, José González Ganosa, Caico, tú lo tuviste. Mi sobrino, carnal. Claro. En el número 32, Roberto Castillo Tardío, Chupón Castillo, Excelente. gran figura, historia viviente de Alianza. Subía el doble ritmo. Claro. En el número 33, Valeriano López Mendiola, el tanque de Casma. Ídolo del fútbol peruano, ídolo del Sport Boys del Callao, ídolo de Colombia, Claro. en la época del 50. Otro grande en la historia del fútbol de Alianza y del mundo, don Juan Joya Cordero, Negro el 11, negro el 11. El número 35, un grande, Julio Bailón Aragonés. tremendo puntero. Tremendo puntero, extraordinario. Te contaba, Mario, que yo en los años 70 en los cines, qué gran impacto cuando pasaban antes de la película los adelantos, ver entrenar a Julio Bailón en las nieves, en el frío, en Alemania, cuando él se fue al Colonia. En el número 36, el más grande goleador en la historia de Alianza, Waldir Alejandro Sáenz y Pérez. Es un histórico de Alianza. En el número 37, Guillermo La Rosa Laguna. Está otro. Anque, Guillermo La Rosa. En el número 38. Por eso te digo, Mario, cuando uno hace esto, o cuando uno llama a selecciones, de repente no complaces a todos. Pero Los amigos de la internet me pueden, después de esto, decir ¿quién faltó? quién quiere. Porque para mí, por ejemplo, yo lo tengo en el puesto 38, Juan Rivero Arias, Rivero. Para mí era un goleador extraordinario. Claro. Fuerte, que iba. Sí. Lógico. ¿Destacó en su momento? Destacó, lógico. En el número 39, Juan Carlos Illesca Ramos. También. 4 años goleador de Alianza, siendo solo volante, un grande. En el número 40, don Willy, Guillermo Barbadillo. En el número 41, el que le reemplazó a don Manuel, a don Juan de la Vega, José Lugo Abán, el doctor. Claro, volante. Gran jugador. En el número 42, Víctor El Tricto Pedraza, Puntero izquierdo, claro. En el número 43, Tírate Legario, Oh, don Teodulo Legario, claro. figura grande. Otro que a mí me había dicho don José Soriano, don Gerardo Arce, ¿qué tal Bax? El arequipeño. El arequipeño. Tremendo. Crack. Fue el primer jugador en la historia de aquel entonces que sacó un gol en un clásico de chilena. De chilena, don Gerardo. Que nosotros le llamamos chalaca acá. Claro. En el número 45, un grande, don Adolfo Donaire Jiménez. Tremendo back centro. Un señor para todo el mundo. El centro iqueño, Alianza Lima y Sporting Cristal. En el número 46, mi compadre, Jorge Andrés Olachea, que es Andrea. Oh. Qué tal pulmón, ¿no? Que nació extraordinario. en la Copa Perú. Claro. Y vino para Alianza Lima. En el número 47, Wilmar Valencia Pacheco. Claro. Gran calidad. Camanejo. En el número 48, don Víctor Rostain Bernaza, caballo loco. Es tremendo, loco. ¿Qué tal interior, no? Víctor, claro. Tremendo interior, rápido, fuerte. En el número 49, Enrique Velázquez Lavalle, Bax. Claro. En el número 50, un tributo a Luchito Escobar Aburto. Ah, sí, claro. Gran jugador. Claro. Número 51, lo conociste, Luis Babalú Martínez Menéndez. Del Rima. ¿Qué tal puntero, no? Sí, rimense. Claro. En el número 52, don Rafael Goyoneche Charún. Mediocampista de Sporting Tabaco. Extraordinario. Y después pasó a la Alianza Lima haciendo dupla con Alejandro González Patrullero. Una de las mejores duplas en el medio campo. En el número 53, el 7 pulmones, Carlito Lazón Quiñones. Oh, Carlos Lazón, que nació en el Sucre. En el Sucre. En el número 54, don Emilio Vargas. Tremendo peón. Cañoncito, el peoncito, ¿no? Peón. Claro. En el número 55, don Miguel Rostain. Claro. El quemado. Oh, el quemado, papá de Víctor, pues. No, el tío de Víctor. El tío, ¿no? El tío, Miguel. En el número 56, Jorge Barreto Rivas, tremendo Bax. También. En el número 57, Clemente el Congo Velázquez. Arquero de la victoriano. En el número 58, Juan Rostain Latorre, él. El
El papá de... El papá de Víctor claro, Ostain. claro. En el número 59, un goleador en la historia de Alianza, José Catela Chancha Carranza. También. Goleador sí, de Alianza. Efectivamente. Un extranjero que vino, Mario, como un tronco y se fue como un crack. Bantuilda Trinidad, Brasilero. brasilero, ¿no? Bantuil. Claro. En el número 61, don Héctor Valle, gran puntero. El mono. En el número 62, Juan José Ávalo Veramato, Oh. un gran puntero. En el número 63, un extranjero. No, fue peruano, Adolfo Riquelme, gran arquero que venía de Paraguay. Él es paraguayo. Él es paraguayo. Paraguayo, Riquelme, ¿no? Adolfo Adolfo Riquelme. Riquelme, claro. Vino al Atlético Chalaco y el Atlético Chalaco pasó a la Alianza. Pero él jugó el sudamericano acá cuando Paraguay campeonó. Con Paraguay. En el número 64, Román Villanueva Arzola, También un gran arquero, mi claro. sobrino. En el número 65, tu pupilo, Roberto el Cucurucho Rojas Tardío. Robertito, que en En paz el- descanse y goce. En el número 66, el más grande extranjero goleador, Rosinaldo López de Sousa, Ay, brasilero. En el número 67, un gran cariño para Javier Castillo Reyes. jugó Javiercito, que en paz Javiercito descanse. Castillo. Claro. En el número 68, el actual técnico de Alianza, José Soto Soto Gómez. Gómez. En el número 69, Freddy Rabel Uvías, el hombre que vino del frío. Qué Efectivamente. manera de patear los penales, ¿ah? Efectivamente. En el número 70, un gran doctor, el doctor Armando Lara Palma. Operaba sin anestesia. Sin anestesia, no necesitaba. En el número 71, un grande, don Eugenio Segalá Castillo, el primer gran arquero en la historia de Alianza. Claro, Eugenio Segalá. En el número 72, también un histórico de Alianza, Paulo Hernán, el Churri Nostroza. Ah, Pablito, claro. Pablito Nostroza. En el número 73, otro ocho pulmones, don Manuel Mayorga Panicia, Medio Chalaco, campeón, que jugó en Sport Boys. que jugó en y Sport después Boys. pasó a la- En el número 74, don Rafael Risco Abán, mundialista. Tremendo. En el número 75, don Heraclio Paredes Calderón. El Cholo Paredes, Cholo Heraclio, ariquipeño, gran arquero, claro. y también ex arquero del Deportivo Municipal. En el número 76, Javier González Alponte, nadie lo conoce, el muerto González. Mi familia. Claro, Mi pues, familia. González, pues, Claro. vive en el Callao. Sí. En el número 77, un jugador, el único actual, Juan José Jayo Legario. Sí. En el número 78, un gran puntero, Enrique Tenemá Vilches, Debutó con 15 años. con 15 años. En el número 79, Tomás Lorenzo Farfán, Pechito Farfán. En el número 80, Orlando Lavalle Napa. Tremendo. Qué grandito. calidad de backs. Va, sí. Qué calidad de back, don Orlando Lavalle. Y en el número 81, lo contrario a Orlando, porque la metía fuerte, Rodolfo Guzmán, el Chueco Chueco, Guzmán. el Chueco Guzmán. En su tierra conocido como Caricho Guzmán también. ¿Ah? Sí, sí. En el número 82, un peruano, Walter Ormeño. Arquero que Arquero que de nació selección. en la U. En el número 83, Julio Quintana. En el número 84, Juan Puente Echevarría, gran goleador. En el número 85, Carlos Basombrío, Ya, también. de puntero. A puntero. Lo bajaron a marcador de marcador. punta y se quedó ahí. En el número 86, un marciano, Juan Baza. Juan Baza. ¿no? Ganosa. Juan Baza. ¿Verdad que era un marciano? Sí, Marciano. Porque sí, con sí. esa talla que tenía... No y podía ese- jugar fútbol. Y ese peso no podía jugar No, fútbol. no. Pero un día le faltó un arquero al Sucre y don Juan tapó. Y tapó, Y tapó bien, y tapó bien. Porque él en su barrio Claro. era arquero también de un equipo de La Victoria que quedaba a tres cuadras de la Alianza Lima. Pero no Mamococó. llegaba ni al metro 60, Mario. pero él era, Pero tenía una calidad. Pero ese Claro. hombre tenía un punto, ¿no? Y era En el- conchudo. En el número 87 también un chalaco, pero gran cariño de Alianza, don Ítalo Cabañari Silva, Sí, sí. gran amigo. Hermano, pues, el artista. Claro, sí, claro, de Nancy Cabañari. En el número 88, José el Cholo Morales. En el número 89, Alberto el doctor Soria Ortega, el primer jugador que de Alianza va a la U y de la U regresa a Alianza. Pero le dicen doctor no por machetero, sino porque del equipo de los negros de la Victoria Él se pasó, va pues. al equipo de los doctores. En el número 90, uno de los extranjeros más reconocidos, Walter Méndez Tiriza, Ah, puntero izquierdo. gran puntero izquierdo. Claro ¿no? que sí. El número 91, un gran marcador, el Cholo Moisés Palacios. En el número 92, un puntero extraordinario, Andrés Segarra Malpartida. Uy, Andresito. Uy, Claro, extraordinario Andrés. Veloz. En el número 93 le decían el chanchito volador.
don Leonidas Córdoba Espinosa, gran arquero. Arquero, sí. En el número 94, al maestro Guyo Ramírez. Huguito, de la sonrisa. Próximo alcalde de Breña. En el número 95, un extranjero uruguayo que marcó huella, Mario Catalá. También el uruguayo, sí. Me hablaba don José Soriano, el número 96, Mario Lobatón, gran Bax. Claro, pues Marito. En el número 97, Alberto Garrido, también. Albertito, marcador de punta de la selección peruana. En el número 98, Marcial Salazar Orbel, Charapa. El Charapa. Y en el número 100, en el número 99, está Eduardo El Sucre Flores. Eduardo Sucre Flores González. Claro, también pariente. Y en el número 100 le tenemos al Chalaca González. Tremendo chico, Tremendo mucho corazón, mucho amor. Ya. Y nosotros hicimos en estos 100, hicimos un homenaje a los 4 chilenos que vinieron con amor a entregar a los colores de Alianza. Qué lindo. Para René Pinto, para Francisco Huerta Vidal, para Parco Quiroz Figueroa y José Letaliel, esos 4 chilenos que vinieron y le pusieron alma, corazón a Alianza. Nos dieron una mano, pues. Claro. También queremos recordar a José Carrión, Meij. El Chino Pepe, nació con nosotros en Trujillo. No habrá jugado el fútbol, pero hizo mucho por Alianza. También tenemos un gran recuerdo de don Juan Nakajata. Centro delantero. Claro, centro delantero. Doctor ahora claro. ¿No? Salvador Salguero, Fran Ruiz, Reinaldo Barquero, el Agustito Palacios. El Trotamundo. Claro. El jugador más pequeño en la historia de Alianza y del Perú no fue Pichicho Benavides, fue Guillermo Gamarra. Guillermo Gamarrita. Claro. Cuidado que antes de Gamarrita estaba Calicho Guzmán, ¿no? Claro, pero por ahí va. Calicho Guzmán nació en Alianza Lima. Fue maestro de Alianza Lima. Sí, y también un gran recuerdo a don Víctor Lavalle Guarderas. Gran jugador. Claro, pues. Entonces, en este recuento, Mario, hemos hecho en los 100 años de la historia de Alianza, los 100 goles que nosotros consideramos. Los 100 mejores jugadores que han pasado. Bueno, nosotros, como siempre, Mario González Benítez y Armando Leo Guzmán, nos despedimos de ustedes hasta el día de mañana. No, hasta el día viernes, mañana es fiesta. Mañana descansamos. Chao. Suerte. Qué bien. ¿Y qué rápido pasó la hora? Yo no me di cuenta.